Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buen comienzo de semana. Gracias por sumarse al encuentro de hoy. Hay algunas personas que todavía estaban entrando y había algunas dificultades con el ingreso, así que creo que algunos pudieron ingresar recién al segundo intento, así que después vamos a fijarnos bien si hay algún problemita más con el acceso desde esta cuenta. Pero bueno, hay algunas personas que todavía se están incorporando, así que les estábamos dando unos minutitos para que puedan ingresar a la videollamada. Les comento que en la clase de hoy vamos a trabajar sobre algunas cuestiones vinculadas a calificaciones. Así que bueno, vamos a arrancar y si se presenta alguna dificultad para el ingreso, capaz que les pido unos minutitos para resolverlo, ¿sí? Bien. En el encuentro del día de hoy, la idea era trabajar un poco sobre lo que es calificaciones, tanto la carga como la consulta de calificaciones y la generación de alguna documentación vinculada a ello que ahora vamos a ver. SGE nos ofrece la posibilidad de crear un sistema de calificaciones en consonancia con las regulaciones jurisdiccionales. Sistema de calificaciones nos referimos a cuestiones de creación de conjuntos de calificaciones y planillas de calificaciones, ¿sí? Plantillas de calificaciones, perdón. Eso se hace desde el acceso jurisdiccional, que es algo que no estamos abordando en esta capacitación, que nos estamos concentrando en el acceso institucional, pero sepan, algunos de ustedes ya han tenido un acercamiento con esto, que desde el acceso jurisdiccional se pueden crear conjuntos de calificaciones, que son la escala de notas que se aplica, ¿sí? Puede ser una escala numérica o una escala conceptual. Y también se pueden generar plantillas de calificaciones. Las plantillas de calificaciones contienen los periodos en los que se divide el año, ¿sí? Trimestre, cuatrimestre, semestre, y una serie de calificaciones contenidas dentro de cada uno de esos semestres con una serie de escalas de notas asociadas a esas calificaciones. Esto se ve bien en la capacitación que se dicta respecto a jurisdiccional, así que simplemente para mencionárselos, que desde el acceso jurisdiccional se pueden configurar estas cuestiones, que después son las que impactan en el acceso institucional. Lo que estamos viendo hoy de acceso institucional tiene que ver con la gestión de las calificaciones adentro de la institución educativa, ¿sí? Tanto para los docentes como para los directores y directoras, secretarios, preceptores. Entonces, desde SGE, desde el acceso institucional, podemos gestionar las calificaciones de los alumnos y las alumnas, entendiendo como tal es la equivalencia entre un cierto nivel de logro de aprendizajes y una categoría de una escala definida por convención. Esto es lo que nos compete hoy, lo que nos va a interesar en esta capacitación, en la clase de hoy. Gestionar las calificaciones específicamente de los alumnos dentro de la institución. Entonces, un poco lo que vamos a recorrer, digamos, ese es nuestro mapa de ruta hoy, que tiene que ver con cómo se cargan las calificaciones dentro de esta plataforma, cómo se ven, cómo se generan planillas de calificaciones de una materia, perdón, para que no se genere confusión. Las planillas de calificaciones no son lo mismo que las plantillas que les mencionaba hace unos minutitos, ¿sí? Son dos cosas distintas, pero vamos a ver cómo se generan esas planillas de calificación de una materia y cómo se generan los boletines. Esas son las cuatro acciones que vamos a ver hoy de forma resumida, pero como para que tengan una idea. Esto es una captura de pantalla de una carga de calificaciones, digo, de la interfaz, como la ve un docente que está cargando notas desde un rol de profesor para una materia específica de un año específico, ¿sí? Esas columnas corresponden a los espacios donde se ingresa la calificación correspondiente para cada uno de esos alumnos. Como pueden ver, hay columnas que refieren a los porcentajes de asistencia por materia y total, y después las columnas de las calificaciones. Hay una columna que van a ver que está en un gris un poco más oscuro. Eso corresponde a una nota que ya está cerrada, ¿sí? Si bien quedó sin calificaciones, pero esa nota está cerrada, esa nota no se puede editar más. Las otras que están en un gris más claro son notas que sí se pueden seguir editando.
Y como ven, hay una diferencia entre las notas a lo largo de ese periodo y lo que es la nota final. Después está la posibilidad de consultar las calificaciones. Esto, por ejemplo, también desde el rol de profesor es una forma de verlas. Vieron que están en un color distinto. La parte que dice nota final es una nota que ya está cerrada también y que tiene que ver con la nota que acredita toda la materia. Por eso también hay diferencias de colores. Pero yo como docente, además de cargarlas, puedo también controlarlas y hacer una visibilización de las notas existentes. Por otro lado, el rol de director tiene la posibilidad de ver notas. Obviamente que si ese usuario con rol de director tiene además permisos de docente, es decir, tiene el rol de docente para determinadas materias de determinados años, va a poder cargar notas específicas de ese espacio curricular para el cual también tiene el rol de docente, pero más allá de eso puede ver las calificaciones de los espacios curriculares del establecimiento educativo en el que está asignado con rol de director o directora. Por otro lado, se pueden generar planillas de calificación. Las planillas de calificaciones refieren a un solo espacio curricular, a una sola materia, ¿sí? Lo que se descarga es un listado de estudiantes con sus correspondientes calificaciones en esa asignatura solamente a lo largo del año en los distintos periodos que componen ese año. En este caso hay un ejemplo de una captura en pantalla, se ve un poco pequeña, después vamos a ver una un poquito más ampliada, que son trimestres, pero bueno, depende cómo sea la plantilla de calificaciones definida jurisdiccionalmente, cómo se va a dividir ese año escolar. Pueden ser semestres, pueden ser cuatrimestres, eso puede variar. En este caso está definida de esa manera. Lo mismo con los periodos compensatorios y lo que es la calificación definitiva. Eso es una planilla, es una sola asignatura de un año puntual y todas las notas existentes cerradas ya de esa asignatura para los alumnos y alumnas inscriptos en ese año en esa asignatura. Y por otro lado tenemos el boletín, ¿sí? El boletín de calificaciones ya lo que implica es, bueno, no les estoy contando nada que no sepan, pero ya contiene todas las calificaciones y los espacios curriculares del año que está cursando ese alumno. Después vamos a ver cómo se generan, pero para que sepan, el boletín lo que genera es un archivo PDF con una página por alumno matriculado, ¿sí? Lo que les va a generar son todos los boletines de los alumnos anotados cuando lo descarguen, pero les va a descargar un solo archivo, es un solo PDF, pero tiene todos los boletines de los estudiantes. Y las notas y asistencias e inasistencias que van a figurar van a ser las que correspondan a cada estudiante. Hay que tener en cuenta que las calificaciones son aquellas que están cerradas. Bien. Eso es un poco como para tener un repaso general. Vamos entonces a ver un perfil de un docente para cargar notas. Yo en este caso estoy logueada con un perfil de un docente de un establecimiento educativo del nivel secundario. Como pueden ver en la parte superior, el menú es un poco más acotado, ¿no? De los perfiles de usuario de directivos que nosotros veníamos usando. Este ejemplo es solamente alguien que tiene usuario de profesor. En el caso de ustedes que tienen usuario de directivo, a las personas que tenían creadas en sus escuelas una sección, yo les fui agregando rol de profesor, así que quienes tengan creada una sección van a tener acceso a una materia, ¿sí? Como docentes, pero cuando entren a sus escuelas van a seguir viendo la misma interfaz, porque el rol de director no se los quité, ¿sí? Se los dejé para que ustedes puedan seguir trabajando y explorando la plataforma. Pero sepan que en los casos en que ya habían podido crear una sección en sus establecimientos educativos de prueba, tienen asignado un rol de profesor o profesora,
Traté de ponerles a todos la misma materia, que es lengua y literatura o prácticas del lenguaje. En algunos casos, cuando lengua y literatura estaba dividida, puse lengua. Y en los casos en que por ahí tenían creada más de una sección, traté de crearles el rol de profesor asociado a la sección en la que tenían anotado algún alumno, por ejemplo. En los casos en los que eso era así, porque, bueno, las escuelas están en distintos estadios según lo que han ido ustedes trabajando. Así que, bueno, los que quieran entrar y hacer pruebas de carga de calificación después de esta clase, algunos los van a poder hacer. Otros, en la medida en que vayan generando las secciones y anotando a los alumnos, me van avisando y yo les habilito el rol de profesor o profesora. Es más que nada para que puedan hacer el ejercicio si quieren y bueno, puedan hacer como esa práctica y verlo con un poquito más de detalle. Como les decía, yo en este caso que les estoy mostrando es un perfil de profesor solamente, entonces hay cosas que no las voy a poder hacer como si las haría desde un perfil de director o directora. Fíjense este menú superior, qué cortito que es, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con un perfil de director o directora, tengo un montón de otras opciones que tienen que ver con gestionar los pases, con administrar otro tipo de cuestiones, que en este caso están más acotadas. Entonces, yo en este caso estoy en una división donde van a ver que tengo algún porcentaje de asistencias e inasistencias, porque estos alumnos tienen un registro de asistencias e inasistencias. Tengo algunas notas cargadas ya en algunos casos. Tengo una nota cerrada, que es la primera columna que dice nota, que van a ver que está en grisecito, porque esas notas ya están cerradas, quedaron vacías, sin calificaciones, pero están cerradas. Y tengo algunos espacios para ir completando. ¿Por qué digo que están cerradas? Además, si yo paso el mouse por acá, voy a ver que no las puedo editar más. Esto es algo importante a tener en cuenta. Cuando yo cargo las calificaciones, ¿qué posibilidad tengo de editarlas o de seguir modificándolas una vez que yo las cargué? Bueno, la realidad es que las puedo seguir modificando y editando en la medida en que no cierre las notas, ¿sí? Si yo ahora cargo, por ejemplo, todas las columnas, guardo, salgo del sistema y vuelvo a entrar mañana, lo voy a poder seguir editando, los voy a poder modificar, los voy a poder cambiar. Una vez que yo cierro las notas, ya no voy a poder hacer esas modificaciones. Entonces, ¿cómo se cargan las calificaciones? Estoy en una materia que me corresponde como docente, simplemente hago clic e ingreso el número. Yo en este caso estoy trabajando sobre una materia que tiene predeterminada la escala de calificaciones, ¿sí? Como numérica, con un número que es el que marca el valor de aprobado o desaprobado. Si yo tuviera, por ejemplo, un conjunto de calificaciones definido para esta materia que fuera conceptual, lo que me va a mostrar es una lista desplegable con esas opciones, ¿sí? Tenía un ejemplo por acá que les quería mostrar. Que es bien. Esto, por ejemplo, son los valores que yo puedo ingresar, ya sean valores numéricos si está configurado, y si tienen, por ejemplo, un conjunto específico que son valores conceptuales, me va a mostrar la lista desplegable. ¿Sí? Y lo que les decía, si se pueden modificar y corregir, sí, en la medida en que no esté cerrada esa columna de calificaciones. Yo en ese caso, como se ve en ese GIF, puedo volver a hacer clic, cambiar la numeración, modificar. En este caso está la nota cerrada, entonces ahí ya no puedo seguir haciendo modificaciones. Entonces, en este caso, yo lo que tengo es, como si fuera una planilla, a completar manualmente, nota por nota, haciendo clic en el casillero correspondiente e ingresando la cifra que corresponda. Como les decía, en este caso, porque es una carga numérica y está configurado para que sean notas numéricas. Si yo fuera, si tuviera configuradas las notas conceptuales, me mostraría el listado desplegable con las opciones. ¿Qué otros componentes tenemos? Bien, en este caso nosotros, como les decía, las planillas de
Las plantillas de calificación definen una serie de periodos dentro del año, ¿sí? Trimestres, cuatrimestres, semestres, según cómo esté creada. ¿Cómo puedo yo navegar entre trimestres, cuatrimestres, semestres, lo que corresponda? Bien, a partir de este menú desplegable, ¿sí? Yo hago clic acá y me va a ir mostrando los trimestres y cuatrimestres. Las instancias finales, los compensatorios, según cómo esté creada esa plantilla, ¿sí? Esa periodización del año y las instancias compensatorias y finales, yo voy a tener disponibles esos periodos en este menú. Otra cosa importante, a medida que yo voy cargando las notas, es importante ir hasta acá abajo, en este caso está bien abajo porque tengo muchos alumnos cargados, y hacer clic en guardar. ¿Sí? Las notas no se van autoguardando solas. Es importante ir haciendo ese proceso de guardado. Porque si yo además quiero cambiar entre primer y segundo cuatrimestre, no se me van a guardar los cambios. Vieron que aparecía una ventana emergente pequeña indicando que los cambios no se me iban a guardar si yo cambiaba de periodo, pero es importante recalcarlo que hay que ir guardando. Por otra parte, si ustedes se fijan, van a ver que yo acá tengo más columnas en el primer cuatrimestre que en el segundo. Esto tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, lo que está establecido en la plantilla que se define a nivel jurisdiccional. En esa plantilla, por ahí, lo que se establece es que haya 2 notas y una nota final en cada trimestre, por ejemplo, ¿no? Yo como docente, además de esas notas preestablecidas, puedo agregar una calificación más. Por ejemplo, esas 2 notas a mí me sirven porque yo tomo 2 trabajos prácticos por trimestre, pero además tomo una evaluación escrita o una lección oral o un trabajo adicional. Entonces puedo agregar más columnas para tener más instancias de calificación o más instancias de evaluación que reflejen lo que yo realizo como docente en mi aula, ¿no? Digamos, y las instancias de evaluación que voy a desarrollar y que necesito dejar registradas en esta instancia de calificaciones. Lo que no puedo hacer como docente es eliminar lo que está preestablecido en la plantilla de calificaciones por la jurisdicción. Es decir, lo que ya está no lo puedo eliminar. Lo que sí puedo hacer es agregar más. Y otra cosa que sí puedo hacer es cambiarle los nombres, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejemplo en el tercer trimestre de cómo viene ya preestablecida esa plantilla, sin haberla intervenido. Las otras que veíamos recién, sí hay como una edición, un retoque de parte del docente de los nombres, por ejemplo, de las calificaciones. Pero esto yo lo puedo modificar, entonces, si voy a esta ruedita dentada, voy a poder intervenir sobre algunas cuestiones. ¿Sí? Entonces, hago clic en configurar y le puedo poner un nombre. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea el trabajo práctico número 1 de este trimestre. Está muy lento, no sé si es mi conexión o es la plataforma. Entonces, en este caso ya no se llama nota como un nombre genérico, se llama trabajo práctico número 1. De la misma manera, si yo la quiero cerrar la calificación, tengo que hacer clic acá. Como les decía, cerrar la calificación implica no poder editarla más. Por otra parte, en el caso de la nota final, vamos a ver que hay una serie de configuraciones también. Pero si yo, por ejemplo, además de estas notas, necesito agregar una más porque tomo un trabajo práctico, 2 evaluaciones y algunas cuestiones más, puedo agregar, ¿sí? En este trimestre, siempre estoy trabajando en un trimestre específico, agregar calificación, ¿sí? Entonces, en este caso yo le voy a poner el nombre que quiera. Y voy a definir el tipo de calificación. Esto lo que me muestra son los conjuntos de calificaciones disponibles en esta jurisdicción. Sí, tengo el valor numérico, que es el que por lo general me aparece por defecto, sobresaliente, muy bueno, bueno, regular. Bueno, y acá tenemos otras escalas, ¿sí? En este caso yo voy a elegir el valor numérico. Y voy a determinar cuál es la calificación mínima de aprobación. Pero si yo, por ejemplo, eligiera acá ya me dice que la calificación mínima de aprobación es la B de bueno. Ya está preestablecido en este caso,
¿sí? Estos son conjuntos de calificación que ya vienen predeterminados por la jurisdicción y yo ahí no voy a tener mucho juego para definir el valor de corte del aprobado. Ya está predeterminado. En este caso, por ejemplo, si yo dejo el numérico, sí voy a poder establecer y cómo se ingresa el valor. ¿Sí? En este caso, yo agregué algunas. Esta la puedo eliminar. Si ven que es la que yo agregué manualmente, le puedo dar de baja este botón rojo. Pero las que están predeterminadas por la jurisdicción, no me aparece ese botón porque yo no las puedo eliminar. ¿Sí? Solamente puedo eliminar las cosas que haya agregado manualmente. En el caso de la nota final, una opción que me ofrece también es el tema de cómo se completa. Yo lo que puedo hacer es completar la nota final manualmente o elegir si quiero que se haga el cálculo del promedio o que se elija el mayor valor de los anteriores. Entonces, por ejemplo, perdón, se los voy a mostrar con una que esté más completa que les va a resultar mucho más útil que esta que está vacía. En este caso, por ejemplo, voy a configurar la nota final. Me olvidé de guardar, ahí está. Puedo poner que el valor se ingresa manualmente, es decir, que yo la nota final la voy a ingresar una por una de forma manual. Puedo elegir que sea el promedio, ignorando los espacios vacíos, o seleccionando el mayor. Si pongo seleccionando el mayor, me va a pedir entre cuáles tengo que seleccionar el mayor, ¿sí? Entonces ahí voy a elegir de esas notas, de todas esas columnas, cuáles quiero que se tenga en cuenta para elegir el mayor. En este caso voy a poner todas. Y también puedo poner si quiero que redondee a un número entero y que recalcule automáticamente si yo en algún caso entro y cambio alguno de los números, ¿sí? Si no tildo eso, cuando yo haga modificaciones en las calificaciones de esa misma persona, no lo va a recalcular automáticamente. Se lo tengo que indicar tildando ese casillero. Entonces, en ese caso, como lo que yo le indiqué es que tome el número mayor, en este caso tomo el 8, que es el número mayor. Y como ven, si yo paso el mouse por arriba, no lo puedo editar, porque está puesto para que el cálculo lo haga el sistema a partir de ese parámetro que yo le indiqué. No lo voy a poder editar manualmente. De la misma manera, y otra cosa, si yo le puse que no lo calcule automáticamente, cuando le hago una modificación, también me va a ofrecer volver a calcularlo en el caso de que corresponda. En este caso yo lo puse que esté automáticamente, pero igual me ofrece la opción. Si yo voy a configurar de vuelta, ¿sí? Y de repente quiero elegir otra opción que sea el promedio, también me va a ofrecer estos valores para configurar. ¿Qué notas quiero yo que tome para calcular ese promedio? ¿Sí? ¿Quiero que tome todas? ¿Quiero que tome algunas? Si quiero que lo redondee o no a un número entero, y si quiero que se recalcule automáticamente cuando yo cambio alguna calificación de las ingresadas. En este caso vamos a ver que me calculó el promedio. Y está usando decimales. Esto también lo puedo cambiar. Si quiero que redondee, directamente en vez de un 6,5 me va a aparecer un 7. ¿Sí? Eso es una posibilidad también. Como ven, cuando yo elijo estas dos opciones, es decir, que tome el número mayor o que calcule el promedio ignorando los vacíos, la carga manual queda inhabilitada para esa nota final. Solamente se maneja ese parámetro que yo establecí. No puedo modificarla manualmente. Y esto es así para toda esa columna de notas finales para todos los alumnos. En este caso, bueno, por ejemplo, yo en estos renglones donde no tengo cargada ninguna nota, simplemente me aparece en blanco, ¿sí? No se va a completar. Y va a tomar en cuenta lo que sea que esté completo, ¿sí? Más allá de que haya espacios donde no está completa la nota. ¿Sí? En estos casos, por ejemplo, tengo una sola nota, va a calcular sobre esa sola nota. Si no tengo ninguna nota, lo va a dejar en blanco. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, si quiero que la carga sea manual, lo dejo como estaba antes, en carga manual. Y si yo una vez que terminé de cargar estas notas deseo cerrarla,
tengo que ir a esta rueda dentada, que es lo que me permite configurar algunos aspectos de cada columna, de cada calificación, como veníamos viendo, y cerrar la calificación, ¿sí? Tengan en cuenta, como les decía, a riesgo de ser reiterativa, una vez que cerré, ya no puedo volver atrás y modificar. Entonces, en este caso, siempre me va a indicar que hay valores sin guardar, porque yo algunas cosas las vine cargando sin apretar el botón de guardar, y tengo que indicar la fecha de cierre, ¿sí? Pero bueno, es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Una vez que se cierra la nota, ya no puedo volver atrás ni volver a habilitarla. Esta está cerrada, por ejemplo, y quedó vacía. Salvo por un alumno, no van a tener calificaciones en ese campo. Respecto a la carga de notas, esto es un poco el grueso, digamos, de las acciones disponibles. Otra cosa, yo en este caso estoy con un docente que tiene varias asignaturas a cargo. ¿Cómo veo las otras asignaturas? Bien, cuando yo entro a calificaciones, voy a ver este recuadrito, que es una lista desplegable y me va a mostrar las asignaturas que yo tengo a mi cargo como docente para cargar calificaciones. ¿Sí? En este caso tenemos otra, por ejemplo, y así voy viendo las asignaturas que tengo disponibles para cargar. Y en este caso, como detalle para mostrarles, esto, por ejemplo, es el periodo final. Y en este caso esto está en otro color. ¿Por qué? Porque esa nota es la que define la aprobación de todo el espacio curricular. Entonces, esas notas van a estar distinguidas con otro color en el extremo superior de la columna, ¿sí? Para tener en cuenta que ese espacio, que esa nota, es la que determina la aprobación o desaprobación de todo el espacio curricular. Así que eso está distinguido con otro color. Bien. Esto es carga de notas desde el perfil docente. Ahora vamos a ver más o menos cómo lo ve un directivo, que también vamos a entrar con un perfil de directivo que tiene posibilidad de ingresar notas, pero cómo se ve. ¿Alguna consulta en particular sobre este tema o alguna cuestión más específica que quieran consultar? Yo sé que quizás en algunas provincias están usando escalas de notas conceptuales y no numéricas en muchos casos. Sepan que eso se puede cargar. Yo en este caso usé escalas numéricas porque además me interesaba mostrarles el tema del cálculo de los promedios y cómo se podían autorrellenar automáticamente estos campos de nota final. Pero bueno, sepan que no es que es la única posibilidad que existe, ¿sí? Bien. Vamos entonces acá. Yo en este caso ya entré con este perfil que es de directora, entonces vemos que la pantalla vuelve a tener como otra variedad de contenido, de colores y de cuestiones. En este caso voy a ir a calificaciones, en esta escuela secundaria en la que estoy con rol de directora, y voy a ver que cuando hago clic en seleccione la materia ya me va a aparecer un listado mucho más profuso, ¿sí? De opciones. Esto tiene que ver con que yo como directora del establecimiento puedo ver las calificaciones de todas las secciones y todas las materias dentro de las secciones. Eso no quiere decir que pueda editarlas, ¿sí? Pero sí puedo visualizarlas. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esta creo que tenía, sí, por ejemplo. Pequeña observación. En este caso, la plantilla de calificaciones de esta titulación no quedó bien cargada. Lo digo porque la cargué yo además, una de las primeras cargas que hice de prueba. Entonces, fíjense que está en celeste claro esas dos notas del primer semestre. Entonces, esas dos notas, si yo las cargo y las cierro, me aprueban todo el espacio curricular cuando yo estoy recién en el primer semestre. Que no es que no se pueda hacer en los casos en los que por ahí sea pertinente cargarlo de esa manera para ciertos fines específicos o para ciertas configuraciones de titulaciones que por ahí lo ameritan, pero en este caso, por ejemplo, no tendría que ser así.
Y fíjense que la asistencia a las materias y la asistencia total de cada alumno está en blanco, porque yo en este caso a estos alumnos no les cargué asistencia en ningún momento. Entonces no me va a mostrar nada. Pero como para que vean, yo en este caso, por ejemplo, soy directora de este establecimiento, puedo ver, si hubiera calificaciones cargadas, podría ver las calificaciones que tienen estos alumnos y estas alumnas. Una consulta. Sí, Sí, bueno, mi nombre es Patricia. Yo quería saber, cuando vos haces la selección de los espacios, ¿sí? sí, Cuando hablamos ya sea que de nivel primario y secundario, ahí, sí, ahí con los espacios, vos me decís que no lo podemos editar. Esta cantidad de espacios que figuran acá, están, o sea, ¿los sacaste de alguna base de la Red Federal de Títulos? Te comento, ¿por qué? Porque hay algunas, nos ha tocado, todas las provincias, los que están en este grupo seguramente cargan cuadernillo de relevamiento anual, ¿sí? Que en donde están codificados todos los planes de estudio. ¿Qué es lo que pasa? Al tener esa base nacional, todos podemos buscar dentro de ese sistema las materias, ¿sí? Ahora, por eso mi consulta, porque nosotros por ahí, como provincia, no los podemos editar. Necesariamente tenemos que buscar a Nación para que nos agregue. Era lo que vos decías. Por ejemplo, es lengua, literatura y no sé, por ejemplo, si se agregó algo más. Porque antes era historia sola, ahora era sí, historia y geografía. sí. Y cosas así, cosas Voy que ni por, siquiera nosotros podemos editarla. Ahora, mi consulta va, uno, ya viene predeterminada en la base, es lo que nosotros vamos a cargar, es lo que se va a migrar o es lo que, te acordás que te había hecho la consulta por el tema del sistema federal de título, o también va a haber, se puede hacer un, un backup, digamos, de la información de lo que es el relevamiento anual, porque también es de Nación, y todas las provincias lo manejan, ninguno que esté en este grupo difícilmente pueda decir que no lo maneje, porque todos manejamos relevamiento anual, todas las provincias de la Argentina, entonces seguramente de ahí podríamos sacar una codificación de los espacios. bien. Por un lado, lo que se mostraba en ese listado tiene que ver con las secciones que yo tengo creadas en el establecimiento. O sea, eso es específico de esta escuela. Yo Ujú. tengo creadas varias secciones, varios cursos de segundo, de primero y de sexto. Por ahora esos. Y están asignados a titulaciones que tienen todas esas materias. Entonces, a mí lo que me muestra es lengua, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales de sexto. Todas las materias de sexto año que yo tengo creadas. eh, lo que levanta es la información de las secciones específicas de mi establecimiento y de las titulaciones asociadas a esas secciones. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, por eso yo, en este caso, cuando entro a calificaciones, veo primer año D, primer año A, segundo B, segundo C, segundo A y sexto A. Fíjense que no está quinto, no está cuarto, porque no las armé. Son secciones que en esta escuela no existen porque yo no las creé. Solamente armé el primero y segundo año y sexto año, eh, porque en este caso armé esas. Entonces, esto no lo tomen como un parámetro de lo que existe, sino un reflejo de cómo el sistema levanta la información de los cursos que yo armé, en este caso puntual, y las titulaciones asignadas. Entonces, formación para la vida y el trabajo de sexto A tiene que ver con que ese sexto es un sexto de naturales y tiene esa materia en su caja curricular para esta provincia, que son escuelas armadas en la provincia de Córdoba, en este caso, de ejemplo. Así que muchas de estos nombres no van a coincidir con las materias de las titulaciones en sus provincias, porque esto es para Córdoba, que lo tomamos como ejemplo nada más. Así que eso tómenlo como lo que a mí me muestra, lo que ve el director del establecimiento según lo que tenga creado. Yo en este caso veo esto. Respecto a lo otro, que sí es como más estructural. Cuando uno carga los planes de estudio a nivel jurisdiccional, ¿sí? Las titulaciones, al momento de cargar cada materia, te ofrece un listado de opciones. Ese listado está como normalizado en función a las opciones preexistentes en las titulaciones de las distintas provincias. Por ejemplo, yo voy a cargar la titulación de una provincia X, donde en primer año, segundo y tercero, o el ciclo básico se llama lengua y literatura,
voy a tener la opción de elegir ponerle esa materia en lengua y literatura. No voy a tener que elegir obligatoriamente prácticas del lenguaje porque está solo esa opción. ¿Sí? Cuando se cargan las titulaciones, yo voy creando materia por materia en ese plan de estudios y tengo un listado de opciones, un campo, digamos, donde yo empiezo a escribir el nombre de la materia y me tira un listado con una serie de opciones preexistentes. Así todo, si la materia no está entre esas opciones preexistentes, que creo que está cargada la gran mayoría de las materias que existen hoy por hoy en las titulaciones vigentes en el país. Por lo menos cuando yo cargué las titulaciones de la mayoría de las provincias que vienen haciendo la capacitación para que cada una tenga un ejemplo de sus titulaciones, de sus espacios específicos, la mayoría de los nombres de las materias está. Hubo algunos casos donde los tuve que cargar, pero hay posibilidad de cargarlos manualmente. Lo que pasa que también es mucho más sencillo si yo tengo ya precargados los nombres al momento de hacer la carga, ¿no? Porque, bueno, hay nombres que ya están más estandarizados. Pero en ese sentido, tienen la posibilidad de cargar cada jurisdicción los planes de estudio correspondientes y de utilizar las denominaciones correspondientes para cada asignatura, para cada materia. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Así que bueno, eso en general están. Yo creo que algunos no encontré en su momento cuando cargué, pero por ponerles como ejemplo, cuando son espacios curriculares institucionales muy puntuales o algunas cuestiones eh, así más específicas, pero la mayoría de los nombres están, inclusive de los ciclos orientados cuando son materias más específicas, están las variantes necesarias y se pueden cargar también. Bien, entonces les decía, yo como directora puedo ver todo esto. Estas son las secciones que existen en la institución. Las materias correspondientes las puedo ir mirando y ver qué calificaciones tienen. Por ejemplo, en este caso, sexto año A, en esta materia tiene un alumno solo. Bueno, esto es lo que puedo ver. Por otra parte, también está la posibilidad, como les presentaba brevemente al principio, no solamente de cargar las calificaciones y de verlas de esta manera, sino generar otro tipo de documentación, como son las planillas por materia y los boletines de calificación. Que este es un ejemplo. Ahora vamos a ver uno más puntual. Este es otro establecimiento educativo, por ejemplo. Acá ya tenemos un dato más en pantalla que creo que no habíamos visto, que son las alertas. Pero bueno, eso lo vamos a ver después con más detalle. En este caso, por ejemplo, yo quiero generar boletines, ¿sí? Ahí está. Voy a hacer un poquito de zoom a ver si se ve un poco más. Porque acá no sé si se va a ver. Estoy en cursada, ¿no? Entonces me muestra, en este caso solamente tengo armadas 3 divisiones, una de primer año, una de segundo y una de tercero. Voy a ir a generar los boletines y las planillas. Entonces, en función a la sección o el curso sobre el cual yo quiero trabajar, voy a hacer clic en los 3 puntos. Acá se me va a desplegar un menú. Y voy a ir a la opción generar boletín. ¿Sí? Me va a mostrar esta pantalla. En primer lugar, tengo que elegir el tipo de boletín. Boletín general o planilla de calificaciones. La planilla, ¿sí?, es la que corresponde a una materia puntual. Entonces me va a agregar otro campo en el cual yo tengo que elegir qué materia quiero que se me genere esa planilla de calificación. Me va a mostrar las que están en el plan de estudios para ese año. En este caso quedó creado muy cortito el plan de estudios, porque fue una prueba que se hizo, entonces tiene solamente 4 materias, pero esto le puede mostrar a ustedes 6, 7 materias según correspondan a ese año de esa titulación. Vamos a elegir matemática aplicada y hacer clic en generar. Y esto me va a generar a mí una planilla en formato PDF, ¿sí? Esto es lo que me va a generar.
Nota al pie, el tema del logo en la esquina superior, si quieren puedo consultar si eso se puede personalizar, porque la verdad es que no tengo la precisión en este momento y además estamos en proceso de cambio de algunas cuestiones vinculadas eh, a la estética y el diseño del logo y del logotipo sobre todo, eh, pero ténganlo en cuenta que puede ser que eso se pueda ir modificando o adecuando en función a la escuela. Eso lo puedo consultar si les interesa en particular, porque sé que en otras oportunidades ha surgido la consulta. Entonces, lo que se descarga es una planilla de calificaciones para ese curso y esa división, con el detalle de, bueno, en este caso, el nombre del docente es un usuario que se llama profesor 2, pero tendría que figurar nombre y apellido del docente responsable, la asignatura y las calificaciones, que se ve un poco mejor acá. En este caso, ninguno de los estudiantes tuvo calificación cargada en estos espacios de acompañamiento de trayectoria escolar en diciembre y en febrero, así que les quedaron cargadas el primer, segundo y tercer trimestre, el promedio y la calificación definitiva. ¿Sí? En este caso está la hoja completa de estudiantes y de las notas de esa materia específica. Disculpa, una consultita antes que sigamos, y porque, o sea, está bueno el sistema, está bueno que he visto que se hicieron algunas mejoras porque estuve entrando al sistema, estuve viendo, estuve cargando, sí, si bien es cierto no es una cosa muy difícil, pero imagínate nosotros que como cargadores que ya conocemos y manejamos un sistema o dos sistemas nacionales, medianamente no se complica, ¿sí? Lo que sí, ¿de cuándo estaríamos hablando de la implementación del SGE? ¿Sabes por qué te consulto? Sí, Porque, Patricia, perdón, esas cuestiones de la implementación de prueba piloto, yo no tengo los cronogramas específicos, porque eso es algo ah, que maneja el ministerio. perfecto, perfecto, No perfecto. te sabría decir en ese sentido. Perfecto. Listo, gracias, eso era. Bien, retomamos entonces. Tipo de boletín, planilla de calificaciones, es el detalle de los estudiantes inscriptos en ese año, en esa sección, y el detalle de las calificaciones de esa materia específica que yo elegí. Por otro lado, puedo elegir boletín, ¿sí? En este caso, el boletín no me va a ofrecer materias porque va a incluir todas. Hago clic en generar, me va a descargar otro archivo PDF, que en este caso también, fíjense que está un poco vacío porque quedaron 4 materias solamente cargadas, eh, y me va a generar ese tipo de PDF. Si ustedes se fijan, son 25 páginas las que tiene, porque es una hoja por alumno, y me va a volcar la información disponible en este caso. No tengo inasistencias cargadas ni mucha información sobre sanciones disciplinarias, por ejemplo, por eso está en blanco ese campo. Si tuviera inasistencias, me marcaría cuántas inasistencias tiene ese estudiante o esa estudiante. Y las notas en cada uno de los espacios curriculares que tiene. Fíjense que acá está el nombre del alumno, bueno, el nombre del colegio, el DNI, el año en el que se encuentra. Esta es la primera hoja, pero después sigue con una hoja por estudiante, ¿sí? Hasta terminar. Y en este caso, fíjense también que algunos alumnos por ahí no tienen cargadas notas de inglés y de historia, entonces no aparecen. Esto es solamente un ejemplo. Obviamente que el boletín va a estar mucho más completo en el caso de los estudiantes, en el caso real, donde se les carguen todas las notas de todos los espacios curriculares con sus correspondientes inasistencias, y en los casos en los que correspondan las sanciones disciplinarias también, pero para que tengan en cuenta, eso también es posible de generar desde SGE. Bien. Eso era un poco lo que tenía para compartirles hoy respecto a la carga de calificaciones, la consulta de las mismas y la generación de planillas y boletines de calificación. Es importante tener en cuenta estas cosas. Hay cuestiones que se definen a nivel jurisdiccional, ¿sí? Con ese acceso y con los usuarios correspondientes, como son los usuarios que tienen permisos para crear títulos, para crear conjuntos de calificaciones, plantillas de calificaciones, y esas tres cosas, conjuntos, plantillas y títulos, son los que determinan después muchas de las cosas que yo veo
y puedo hacer en el acceso institucional. ¿Sí? Si yo cargo las calificaciones de una materia que fue definida como materia con calificaciones numéricas, voy a ingresar solamente calificaciones numéricas, no voy a poder hacer otro tipo de registro de notas con otro formato que no sea ese. Entonces hay un montón de cosas que desde lo jurisdiccional se van a configurar y parametrizar y van a afectar después cómo a nivel institucional se ve, se carga la información, se deja registro y se consulta o se controla inclusive.